amigos. Hoy vamos a hablar sobre el curioso origen de un toponímico de una calle, es decir, el nombre de una calle muy conocida por todos los malagueños. Me refiero a la calle Muro de las Catalinas. Seguro que este capítulo os va a sorprender. Si preguntamos a algún malagueño sobre el origen de este nombre de calle Muro de las Catalinas, pueden pasar dos cosas. Una, que se encojan de hombros y digan, pues no lo sé. Y otra, pues que nos den una historia que es la que más o menos creíamos todos, pero que no es cierta. Nos van a hablar de un supuesto convento, claustro de monjas catalinas, que de ahí dicen le venía el nombre, pero no es cierto. Os lo comento a continuación. Para ello me tengo que remontar a un día hace ya muchos años en que solía yo reunirme con mi querido y recordado amigo don Antonio Canca Guerra, que en paz descanse, un hombre que sabía como nadie de las cosas de Málaga. De hecho le decían el cronista malagueño, y era un hombre que aunque un poco serio, pero un hombre pues que sabía de todas las cosas de Málaga, y yo me gustaba departir con él sobre cosas de Málaga, y con él aprendí mucho. En una ocasión, estando en la bodega El Pimpi, que es donde nos reuníamos y estábamos allí hablando muy a gusto, ya casi al final de la conversación se me ocurrió decirle que estaba preparando un trabajo sobre conventos de Málaga. Y bueno, había un dato que por más que buscaba no encontraba, y era sobre el convento de las Catalinas de Málaga. Y Antonio Canca Guerra me sonrió y me dijo algo sorprendente. Me dijo: al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina. Cuando se acuesta Lorenzo, se levanta Catalina. Dice, y ahí está la pista. Pues yo me quedé, vamos, igual, no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Y ya no me dijo nada más, él era así. Bueno, pues pasaron unos meses y volvimos a reunirnos otra vez en el mismo sitio, allí en la bodega del Pimpi, y estuvimos hablando pues de mil cosas de Málaga, que además a nosotros nos encantaba. Y cuando yo no le dije nada, pero él fue el que me lo dijo. Me dijo: Diego, ¿has conseguido algunos datos sobre las monjas catalinas? Y yo pues le dije, pues la verdad es que con la pista que me has dado no he sido capaz de encontrar nada. Mis dotes deductivas no han dado para más y no he encontrado nada. Y él se rió y dice: ni lo has encontrado ni lo vas a encontrar, porque en Málaga nunca han existido esas monjas catalinas que tú dices. Y yo me sorprendí, porque yo creía firmemente de que es verdad que aquí en Málaga había habido ese convento. Y entonces dijo: espera que te lo voy a contar, te voy a contar el origen de las Catalinas esta que tú hablas. Y me habló de la calle Muro de las Catalinas. Y lo mismo que él me hizo en su día, yo hago con vosotros. Os cuento un poquito la historia antes de entrar en el asunto. Primero tenemos que saber que Málaga estaba circundada, estaba rodeada por una muralla defensiva, y dentro de la muralla pues estaba todo lo que era la ciudad de Málaga. Fuera de la muralla pues apenas había nada, porque era peligroso por las invasiones que venía sufriendo Málaga, pues principalmente de parte de los cristianos. Y bueno, pues Málaga a extramuros, lo único que tenía era, a extramuros, es decir, fuera de las murallas, lo único que había era un foso que rodeaba toda aquella muralla, a la que nosotros los malagueños siempre le hemos dicho muro, no muralla, y un foso defensivo, y detrás pues había campos.
por este lado, a intramuros, al otro lado de la muralla, lo que había era un angosto pasadizo, pequeña calle, de no más de 3,5 metros o 4, donde pasaba la soldadesca, las patrullas, para relevar a los vigías que estaban en aquella torre, en aquella muralla. Aquel pasadizo era un pasadizo, como digo, angosto, oscuro y no muy frecuentado por los malagueños. Con el tiempo, ese pasadizo se fueron creando unas casas al otro lado de la muralla, o sea, dentro de las murallas, pero donde terminaba el pasillo este, empezaron a crearse unas casas, incluso unos conventos. De ahí lo de la iglesia de San Julián, que también se llama Muro de San Julián, en honor a esta iglesia que hay allí y esta casa conventual. Bueno, pues aquello se fue edificando, y con el tiempo aquella calle pues tomó calle Muro de las Catalinas, digamos, mal nombre, no fue una calle muy aconsejable, puesto que amparado en que estaba fuera de lo que era la ciudad, ¿no? Estaba pegado a la muralla, pero en el límite de la ciudad, y por allí apenas pasaban nada más que soldados, pues se crearon muchas casas de lenocinio, de aquellas que regentaban lo que se llamaban las mujeres enamoradas o mujeres ilegales, que ejercían la prostitución al margen de la ley, o las rameras, que también estaban allí, se establecieron allí, ponían sus ramas en las puertas y en las ventanas, de ahí lo de rameras, ¿no? Era el anuncio que ellas tenían. Y aquello era muy frecuentado pues por los soldados que pasaban por allí, e incluso por muchos hombres que, bueno, pues discretamente se llegaban a aquellas casas. Y eso se ha mantenido hasta hace muy poco. De hecho, yo recuerdo que nuestras madres nos decían que por esa calle no pasáramos, porque no era recomendable. Así que ven ustedes esta calle, que es un poco extraña. En el otro lado, pasando el muro, como he dicho, teníamos el foso defensivo, pero como ya Málaga no sufría ataques bueno, pues ni de musulmanes, ni de cristianos, ni incluso de piratas, que también sufrimos algunos ataques piratas, pues este foso se quedó obsoleto, no tenía una función ninguna, y los malagueños, habiendo perdido el miedo a salir de las murallas, pues hicieron algunos boquetes en esa muralla, en ese muro, y atravesaban el foso con unas tablas que habían puesto encima del foso, hasta llegar al otro lado del muro, del foso, y allí tenían unos chambaos donde cuidaban animales, tenían sus huertas. Total, allí había un bulli-bulli de ganadería, agricultura, de compraventa, etcétera, etcétera. Con el tiempo, viéndose que este foso no tenía utilidad, se cegó y se construyó y surgió lo que hoy conocemos como calle Carreterías, también antiguamente llamada calle de Torrijos. Se abrieron la puerta la puerta nueva al final de calle de la Compañía, y también aquí en calle Carretería había otra puerta, que era la puerta de Antequera, por donde salía la gente a estas casas que se crearon ahí en calle Carretería. Eran casas, pues algunas eran palaciegas, otras eran casas de vecinos, y poco a poco se fue configurando esta calle. Volvemos a la calle Muro de las Catalinas. Lo que fue el muro de la ciudad, poco a poco se fue perdiendo, y en su lugar se fueron creando, echando muros abajo y creando casas que hoy las vemos allí en la misma calle Carretería. Todavía podemos ver algunos lienzos de muralla que hay en esta calle Carretería, y a la espalda también en lo que es ya no calle Muro de las Catalinas, sino en la calle que es paralela
o sea, paralela no, contigua a la de las Catalinas, es la calle Arcos de la Cabeza. Bien, pues entramos, ya dicho todo esto, esta pequeña historia, entramos en el origen de esta palabra. Todo el mundo, o muchos, creíamos que se debía el nombre de las Catalinas a un convento, un supuesto convento que hubo en Málaga con la vocación de las Catalinas. De hecho, lo situábamos en un convento que había en la esquina de calle Andrés Pérez y la esquina de Arcos de la Cabeza. Ese convento o esa iglesia siempre se llamó de Aurora de la Divina Providencia y era regentado, allí vivían las hermanas dominicas, era la congregación de dominicas, pero nada tenía que ver con las Catalinas. De hecho, Antonio Canca me comentó que fue un día a hablar allí con estas dominicas y preguntarles sobre el origen de las Catalinas, y estas monjas no tenían ni repajolera idea de quién eran estas Catalinas. De hecho, yo incluso hace ya muchos años me entrevisté con las hermanas mercedarias del Molinillo por si ellas tenían algún dato, porque pensé a lo mejor estaban allí y después se trasladaron a otro sitio, pero ellas tampoco me supieron dar norte sobre esto, desconocían totalmente este hecho. Bien, ya Antonio Canca me empezó a contarme el porqué de este nombre. Resulta, saben ustedes, de que en la Edad Media en las casas no habían servicios higiénicos, es decir, retretes, y todo se hacía en unas, digamos, escupideras, en unos barreñitos, que allí pues hacían sus necesidades y luego se iban a la ventana y decían al grito de ¡agua va!, la tiraban por la ventana, algo que hoy nos parece, vamos, sumamente asqueroso y inapropiado y todos los calificativos que ustedes quieran, pero entonces era así, porque no había servicios higiénicos en las casas. Entonces, pobre del sordo, el sordo que fuera por la calle y no escuchara aquello de agua va, porque seguro que le caía encima. Bueno, pues esta calle, pero no solamente en Málaga, estamos hablando de que esto ocurría en todo el mundo, era una costumbre habitual. Imagínense cómo debían amanecer aquellas calles, ¿no?, de una manera tan insalubre y tan asquerosa. Bueno, pues esta calle además tenía una cosa, y era de que como era muy oscura, ahí apenas había luz y la gente, pues gracias a esto, pues iban a estas casas que antes hemos comentado, e incluso cuando pasaban por allí aprovechaban para hacer, al amparo de la oscuridad, sus necesidades. Es decir, la calle por la mañana amanecía pues llena de inmundicias. El rico diccionario malagueño para estas cacas pues se le han dado muchos nombres. Tiene el sinónimo de caca. Aquí en Málaga yo he podido contabilizar más de 17 acepciones sobre esta palabra, la de caca, como por ejemplo plasta, iñórdiga, caca de la vaca, incluso esta que estamos hablando, Catalina. A la caca también le decíamos Catalina. Y esta calle recibe el nombre precisamente de aquellas cacas que aparecían en la calle, esas Catalinas. De modo que ven ustedes que en la historia tiene más de escatológico que de, pues bueno, pues de religioso, de convento de monjas, ¿no? Para acabar ya de hacer la confusión más grande, resulta de que el obispado donó una imagen de Santa Catalina a esta congregación,
y le nombró a la iglesia, se le cambió el nombre de Aurora de la Divina Providencia a el nombre de Santa Catalina, con lo cual ahora es más fácil que caigamos en el error. Podemos decir que esto puede deberse a la iglesia que tenemos allí, la de Santa Catalina. Además allí ahora, hace ya bastante tiempo, más de una década, que estas monjas dominicas, eran monjas dominicas que fundaron este convento a finales del siglo XVIII, pues se marcharon de ahí, y este inmueble, este convento, está puesto a la venta por algo más o menos de 2.900.000 euros. Y actualmente lo que es la iglesia conforma la sede de nuestra querida cofradía de Viñeros de Málaga, por lo cual está siendo utilizada y ha sido rehabilitada y está muy bonita. Como ven, la historia se escribe de esta manera, muchas veces de manera popular. Por eso me decía mi amigo, al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina, y quiere decir que a esta calle pues el nombre no se lo dio la historia, sino el acervo popular malagueño. Espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, darle al like y sobre todo suscribiros, que es gratis. Y si conocéis a alguien que le gusten los temas malagueños, no dudéis en mandarle este vídeo, que seguro que os lo va a agradecer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.